Comenzamos la segunda parte de Mundo Digital y, como he dicho hace un momentito, vamos a hablar de Marte, ya que bueno, son noticias casi diarias las que encontramos en la red, desde los posibles viajes, hablamos también de Mars One, hablamos de sondas, hablamos de que si ahora han encontrado más agua, que si ahora, en fin, muchísimas noticias. Hablamos del tema. Comenzamos con Marte. ¿Qué tiene Marte para que estemos tan obsesionados en querernos ir allí? Incluso gente que se ha apuntado a un viaje de irás y no volverás. Es decir, ¿por qué nos atrae tanto Marte? Una de las razones fundamentales por las que Marte es muy muy atractivo es porque ahora mismo es el lugar del sistema solar donde con mayor probabilidad puede haber vida. Probablemente vida microbiana, pero durante los primeros 350 millones de años de la existencia del sistema solar, Marte tenía un mar, un océano que cubría prácticamente toda su superficie, tenía una atmósfera y tenía unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra primitiva, con lo que es muy posible que allí se formaran organismos vivos, muy sencillos. Lo que pasa es que perdió, por su baja gravedad, perdió esa atmósfera, perdió esos océanos. Puede haber océanos subterráneos, de hecho hay agua en Marte, hay casquetes helados con agua helada, y puede haber algunos pequeños mares, océanos, lagos parecidos al lago Vostok, que está debajo de la Antártida, que pueden contener vida. Y por otro lado, porque es un planeta que ha estado mucho en la ciencia ficción, en las novelas, desde el siglo XIX se ha hablado de marcianos. Pues claro, los extraterrestres muchas veces comúnmente lo llamamos marcianos. Claro. Ya ves tú, está clarísimo que marciano no. El problema es que a Marte se le ha parado su núcleo interno de hierro, que tenía la Tierra lo tiene fundido, va rotando. La protección, eso nos produce el campo magnético que nos protege del viento solar, pero a Marte es chiquitito, se enfría antes que la Tierra y resulta que ya no tiene esa protección. Entonces, pues es un problema añadido para estar en Marte. Probablemente al desaparecer ese campo magnético, las partículas de viento solar arrasaron con la atmósfera de Marte. Y con todo lo que podría haber habido. Tú has dicho que era el sitio más probable, ¿no era en alguna luna? Está Europa, Ganímedes, se cree que hay algo. Claro, en muchos lugares del sistema solar hay indicios de que podría haber vida, pero detectarlo es muy difícil. O sea, el sitio más fácil para encontrar vida por primera vez en el sistema solar es Marte. Porque es un sitio relativamente cercano, aunque está muy lejos, donde podemos pensar, concebir que haya humanos que lleven algún tipo de sonda que perfore el terreno y encuentre rastros de posible vida. Antiguamente, yo creo que Venus, antiguamente, hace siglos, pensaban que Venus era mucho más apropiado que Marte, porque Marte se pensaba que era muy frío. Pero la y más atmósfera pequeño, de Venus, según ahora se ha descubierto pero antes Poli y yo hemos estado hablando de un tema, bueno, y es que Venus tiene una curiosidad, ¿verdad, Paul? Pero Venus es que, claro, antiguamente se pensaba que era mucho más probable por las nubes. Entonces decían, esas nubes son de agua, entonces abajo va a ser como una especie de selva tropical. Después se ha descubierto que esas nubes son de ácido sulfúrico. De 400 grados de temperatura y no sé cuánta presión. Las primeras misiones sí fueron a Venus. La Venera, que era soviética, pero duró nada, duró nada, llegó y se fundió, o sea, llegó y se fundió. Mandó una foto, me Venera, parece, sí, vendió una foto, hay fotos de Venus, me parece que hubo la Venera 1 y Venera 2, que eran soviéticas, los americanos han llegado a mandar sonda a Venus, aterrizaron, pero nada más, o sea, no, la presión... No lo sabían. Allí la presión es tan brutal que el aire es casi un fluido, o sea, un fluido como agua. Si no me equivoco, el tiempo récord de una de las sondas fue 6 horas. Lo que se está especulando ahora es sobre la posibilidad de que en Venus haya en la atmósfera flotando pequeñas bacterias de estos que viven en condiciones extremas, como los que viven procesando los géiseres y todo este tipo. Sulfuro y cosas así, que estén flotando. Las ideas para misiones a Venus, que las hay, y misiones tripuladas a Venus, no es para aterrizar en la superficie, sino para crear ciudades flotantes en la atmósfera superior de Venus, donde hay una presión similar y una temperatura similar a la de la Tierra. Entonces, pero no para aterrizar, sino tener una especie de Bespin como en el Imperio Contraataca, una ciudad flotante allí, anclado o sin anclar. Por tener algo allí, ¿no? Ahora lo que sí que se ha descubierto ahora recientemente en Marte es que el eje de gravedad no se entendía muy bien porque el eje Marte rotaba de una forma distinta, y ahora se ha detectado que debido al gran cráter que tiene Marte de 5.000 kilómetros de distancia, el eje de rotación se varió entre un 20 y un 25%. Es decir, entonces eso explica por qué los cauces de los ríos y demás originarios
tengan esas canalizaciones cuando se supone que los polos tendrían que estar a ambos lados del planeta, a ambos puestos, y sin embargo no encontraban lógica el porqué, y es por ese gran cráter, parece que hubo desde hace 40.000 años acumulando, hay una gran cantidad supongo que del magma volcánico, y todo se creó ese magma, ese gran inmenso cráter que ocupa casi 5.000 kilómetros de diámetro y un espesor de 12 kilómetros que tiene el cráter que estamos hablando, hizo que el planeta entero virara, no internamente, pero sí las placas tectónicas que rodean toda la zona de lo que es el planeta, y eso ha provocado que los cauces de los ríos parezcan que están en una zona errónea a lo que todo el mundo en un principio plantearía como lógico, y se han estado dando hasta ahora. ¿Es el Valle Marineris lo que estás hablando? Vale, sí. Pero vamos, eso es enorme, ¿cierto? Como si hubiese sido Hablando ya de datos de ese tipo, si queréis vamos a hacer una cosa. Voy a repasar rápidamente las diferencias que hay de Marte con la Tierra para que nos hagamos un concepto de dónde nos queremos meter. Fijaros, el primer dato curioso, la temperatura media de la Tierra, por ejemplo, son 14 grados, una mínima de menos 88 grados, que eso será del polo, y los días de mucho frío, y una máxima de 58 que seguramente serán en Akatama, en algún sitio de estos. Me parece que en Libia también había una zona de súper altas temperaturas. Y en la Rosaleda, cuando los árbitros lo hacen mal, que llevamos el partido. Pero fijaros, ahora para que os de la temperatura media de Marte son menos 63 grados centígrados. La media. La mínima en menos 140. Y la máxima son 30 grados. O sea, frío vamos a pasar. Si vemos en cuanto al diámetro, bueno, el diámetro tiene menos importancia en cuanto a datos de vida, pero bueno, la Tierra son 12.756 kilómetros y Marte son 6.792. Pero precisamente por ser tan pequeños que no puede haber vida, ¿no? Por ser tan pequeños. No, sí puede haberla, por eso sí. ¿Sí? Hablamos de una cosa. Es que tiene agua tiene, pero congelada en el planeta. Por eso. Y la mayor parte puede estar concentrada. Pero puede pasar, por ejemplo, como pasa con Europa. Europa se supone que el mar está debajo. ¿Por qué? Porque la propia atracción que provoca el planeta al que pertenece, con ese movimiento que le hace, pues genera además la radiación que generan estos planetas gaseosos, que también genera una radiación del 15. Genera cierta temperatura interna en el planeta, que lo deforma con la gravedad y la licua. Entonces pudiera ser. Igual en Marte todavía si hay que dar algún resquicio, un rescoldo, ¿no?, de núcleo, pues puede haber una zona en la que la temperatura sea suficiente para que esté líquida. Si hablamos de duración de los años, algo que también nos importa, los que nos tenemos que adaptar, aquí son 365 días con algo. 687 días. O sea, los años son bastante más largos. Un día en la Tierra sí que es muy similar, porque tendremos ahora 25 años. ¿El qué? Que tendríamos 25 años en Marte, tenemos chavales en Marte. Yo igual hasta tendría pelo todavía en Marte. Sí. Bueno, la verdad es que me he pelado bastante. Yo tengo un poquito más de pelo, el que aparento, ¿eh? No. Sí, ya. Una melena, una locura. Una melena. Bueno, la diferencia del día son 40 minutos. Esto estaría bien. Composición de la atmósfera, un dato importante. En la Tierra tenemos nitrógeno al 78%, oxígeno al 21% y otros gases que son un 11%. En cambio, en lo que hay en Marte, dióxido de carbono, lo que tanto tememos aquí en el planeta, pues porque provoca el calentamiento global, o puede ser resultado también de otro efecto, como es el caso de Marte. Pero las plantas le vienen Argón bien, ¿no? tiene menos de un 2%, nitrógeno tiene menos de un 2%, que esto ya es un problema, y otros un 1%. Del oxígeno prácticamente estará metido en otros, lo poquito que haya. Masa de la Tierra, bueno, pues 10 veces menos que la masa terrestre. Eso da como lugar, por ejemplo, a la gravedad. Sí. Aquí todos hemos estudiado en el colegio que son 9,8 metros por segundo. Si tú tiras algo a una determinada altura, esa es la aceleración que va a tener. En Marte serían 3,9. O sea, estaríamos más jóvenes y pesaríamos menos, Víctor. Y las canchas de baloncesto estarían a 8 o 9 metros de altura, ¿no? Porque pero por lo menos. Todo eso tiene unos problemas tremendos, porque claro, las consecuencias de la baja gravedad son tremendas para, o sea, desosificación de los huesos que los astronautas sufren toda su vida. O sea, una vez que han hecho eso, es muy poco probable que vuelvan a poder. De hecho, si vemos las imágenes cuando llegaban en el Apolo y lo sacaban del mar, lo tenían que sacar prácticamente en camillas, porque es que no tenían fuerza ya ellos muscular. Sí. Y vale, la concentración de los gases y tal, el problema de la concentración de los gases es que la atmósfera de Marte es súper tenue. Dices, vale, tiene dióxido de carbono, pero tiene tan poco de todo que incluso las plantas van a tener problemas. De la Tierra, una cosa así. ¿De qué? ¿Cómo? Un 1% de la atmósfera de la Tierra. O sea, sí, es que hay muy poco aire. Ese ha sido el problema. De hecho, lo que veo en las películas de las tormentas de arena muy típicas en Marte,
en la que se llevan cosas por delante, yo creo, Eso si no, no me eso equivoco, es es mentira. En Marte, mentira. la tormenta de arena puesta tú como sin despeinarte, vamos, en Sí. medio, ¿no? De hecho, tal vez la novela más realista sobre Marte, que es el De Marte. el The Martian, el tío se mete en una tormenta. Bueno, realista. Eso no es realista. Bueno, No digo la película, digo el libro. al libro no lo El libro sí está basado bastante en eso. Y el tío se mete, que en la película no sale, se mete en una tormenta de arena. Sí sale al principio. No, sí, pero perdón, eso es más adelante en la novela. perdón. ¿Has leído la novela? No, yo sí. No. Vale. Vale. Se mete en una tormenta cuando está yendo hacia el otro módulo para subir al eso, se mete en una tormenta de arena y no se da cuenta. Solo se da cuenta cuando empieza sus paneles solares dejan de cargarse completamente, las baterías dejan de. Yo quería hacer hincapié, sobre todo, y agradecerle a Galileo Galilei, que fue la primera persona que lo observó en el 1604 aproximadamente, a la edad temprana de 45 años. Y gracias a él y su telescopio fabuloso, pues pudimos verle, ¿no? La primera vez. Eso unido a que el territorio de Marte concretamente es como la Antártida. No es nada parecido a la Tierra y casi todo es como la Antártida. Y peor. Y peor. Pero lo que yo estaba diciendo antes, estos Entonces, datos lo que... curioso es esa zona que dicen roja cuando realmente todo Marte es blanca, ¿no? En casi todo relacionado con la temperatura, ¿no? Presupongo que si quieren hacer misiones a Marte serán para meter allí cúpulas donde cogerán parte de ese dióxido de carbono de la atmósfera con las plantas, irán poquito a poco administrando, viendo cómo. Supongo que una secuencia. Si parece, La gravedad, hablamos un poco de cuáles son los problemas. Hay un último problema, bueno, un último, Sí. habrá muchos más, pero hay uno que sí quería también comentar, por si tenéis algo que aportar, que son los micrometeoritos. Debido a esa poca densidad de la atmósfera, allí entran, los meteoritos que aquí se desintegran, allí entran como balas, pero por lo visto hay muchísimos, ¿no? Ahí. Sí, el ambiente de la superficie de Marte es terriblemente agresivo comparado con el ambiente de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de muchísimos rayos cósmicos, de muchísimas fulguraciones solares, tenemos una atmósfera muy densa que nos protege, por ejemplo, de los micrometeoritos, etcétera. Entonces, el ambiente en Marte es completamente diferente, es un ambiente en el que tú tienes que estar altamente protegido. Lo que se ve en la novela de Marte o en la película es absolutamente insostenible la cantidad de tiempo que pasa ese humano allí sin que aparentemente se le deteriore nada. O sea, se deteriora solo en los momentos álgidos de la película, de la novela, pero es un deterioro continuo y constante y es casi imposible que aquello se lo hubiera sostener durante tanto tiempo, ¿no? Porque aquel ambiente es muy, muy agresivo y requiere un sistema de protección que hay que construir, que son muy costosos, ¿no? Por eso yo creo que la idea era de Marte precisamente era vivir en cuevas. O sea, el problema para los rayos cósmicos, los micrometeoritos, es verdad, que te deteriorarían rápidamente en meses. Lo que se estaba esperando un poco, pues vivir bajo la tierra y que la propia manta de tierra, digamos, atenuase esos rayos cósmicos. Pero eso, digamos, lo peor, digamos, lo que tenemos la falta de gravedad por nuestros cuerpos y los micrometeoritos y los rayos cósmicos del viento solar, digamos, lo que nos mataría allí. Y en el camino, porque una de las cosas que no han resuelto es cómo proteger a una nave espacial que tarde, no sé. 4 años creo que es lo que tarda, ¿no? Curiosamente, entre ida y vuelta creo que son 400... No, en días. poco, sí, un poquito más de un año. Se puede hacer en un acercamiento, hay ciertas ventanas de lanzamiento que se pueden hacer. Bueno, pero sí que es cierto que se habla de los motores de Al plasma, micro, ¿no? Perdón, Antonio. se habla de los motores de, de plasma, iones, ¿no? de iones. Que reducirían considerablemente, ¿no?, el tiempo del No, viaje. pero eso Francis sabrá más que yo, pero el motor Eso es de... Francis Chang, precisamente. Exactamente, Francis bueno. Chang, que está en Costa Rica, tiene montado allí en la parte noroeste del país parte del desarrollo de los motores de plasma. Un día podríamos pegarle un toque a ver si por Skype nos puede entrar aquí. Sí, puede ser una posibilidad. No, en principio esa tecnología está en laboratorio, pero está todavía en fase muy, muy primitiva. Es decir, a veces cuando de un pequeño avance técnico que se publica, por ejemplo, en una revista científica, sale una noticia en prensa y parece que eso es inminente, ¿no? Y se ha logrado que un pequeño dispositivo haga un pequeño impulso, pero dentro de un laboratorio y con una cantidad enorme de energía gastada para conseguir ese pequeño impulso. Ahora mismo, este tipo de tecnología, que se está trabajando en ello, el DARPA está trabajando mucho en ello en Estados Unidos, está todavía en fase muy, muy primitiva. Pensar en que haya una nave espacial con un motor iónico que llegue a Marte en los próximos 50 años, ahora mismo es casi inconcebible.
¿vale? Y estamos hablando de 50 años. Eso todavía está en tecnología muy primitiva. Lo que pasa es que ahora estamos trabajando en esa tecnología que puede que en 100 años sí nos lleve lejos. Vale, y con la tecnología actual y con los tiempos actuales y todas las limitaciones que estamos hablando, ¿sería factible en los próximos 20 años llegar con una nave tripulada a Marte, como dicen esta gente del Mars One? Factible lo es. Es decir, igual que el proyecto de llegar a la Luna. O sea, en 1960 y poco decidimos que en la década vamos a llegar a la Luna y llegamos a la Luna. Si tú metes dinero, llegamos a Marte. ¿Vale? O sea, llegar a Marte es muy fácil. Quedarte en Marte es muy fácil. Ir a Marte, pisar Marte y volver a la Tierra es mucho más costoso. ¿Pero qué puede costar? Pues no sé, ponle 150.000 millones de dólares. Yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le interesa llegar a Marte por ese coste? Yo iba a decir. Yo iba a hacer una pregunta con respecto a este tema. Vamos a ver. Vale, ir a Marte, si se quiere ir allí, hay que empezar a solucionar graves problemas como temperatura, falta de atmósfera, gravedad infinitamente más pequeña, bueno, bastante más pequeña que aquí, vamos a vivir bajo tierra, si es a Venus, vámonos a una nube. ¿Por qué? ¿Por miedo a que este planeta en algún momento se ponga más agresivo? Porque no intentamos solucionarlo aquí. También podemos vivir aquí bajo tierra, pues ¿no? La única cosa sería interés en recursos de Marte porque lo estamos agotando en la Tierra. La única la Luna manera. que de recursos, podríamos empezar Ya por ahí. también en lo de la Luna fue claramente por la ya. carrera armamentística digamos, de la Guerra Fría. De Era la todos modos, motivación. ya hay proyectos, ¿no?, de una base lunar Sí, como de intermedio para el viaje a Marte. para explotar los recursos mineros de la Luna. ¿No? Y como Como base de plataforma lanzamiento hacia intermedia entre la Tierra y Marte, pero yo creo que al final el principal objetivo es a ver qué minerales hay ahí y sacar tajada de todas ellos. maneras, es todo como pequeñas, pequeños relativamente, pero para la especie son saltos enormes, pero son pequeños saltos cuantitativos. O sea, primero vamos a llegar a la Luna, vamos a poner una base allí, a partir de la Luna vamos a saltar a Marte, lógico, ¿no? porque se utiliza la Luna como una base para ir a Marte. En Marte esto nos abre un poquito, nos acerca un poquito más al cinturón de asteroides, donde sí que hay muchos recursos, eso sí lo sabemos. Hay mucho agua. oro. Oro. Hay mucho de todo en el cinturón de asteroides. Entonces, poco a poco es ir haciendo estos saltos. Ahora bien, el tema del dinero, efectivamente Francis tiene razón. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el presupuesto anual del Pentágono es algo así como 400 veces lo que es el de la NASA. Solo haría falta que se desviase, digamos, un 10% del Pentágono a la NASA y ya podríamos decir, ya lo podemos hacer, ya es factible. Quiero decir, todo es cuestión de prioridades. Hay una cosa que la otra vez surgió en otro programa que tuvimos y es curioso, y que llegamos, ¿en qué año se llegó a la Luna? 1969. 69. Desde el 69 hasta ahora, ¿cuántos recursos audiovisuales se pueden ver con una relativamente frecuencia? ¿Cuántos viajes a la Luna hay? ¿Cuántos proyectos que sepamos? Exactamente, ahí hay algo que no sé si ya llegar a la Luna no es una meta. Parece que una vez que han llegado, o están llegando por otros motivos que no nos quieren decir, o hay algo ahí que... Si hablamos ya de conspiraciones de motivos... No hablo de conspiraciones, sino ¿por qué no se ve esas cosas? Digo, cuando es una cosa que se supone que ya la Luna parece como si la quisieran olvidar. Tú has visto varios documentales que hablan de imágenes de la Luna en las que hay formas que no parecen naturales porque, bueno, la naturaleza no es geométrica. Entonces, no sé si vosotros también lo habéis visto. Sí. De todas maneras, se ha estudiado mucho Marte. Marte tiene la montaña más alta de todo lo que es el complejo que conocemos, ¿no? Y el Monte Olimpo, ¿no? Y también tiene el cañón más profundo, ¿no? Sí. Entonces, Marte se ha estudiado bastante. Yo creo que todavía nos queda un poco por... Hombre, conocer. no hemos acabado de investigar lo Claro, que es las profundidades del mar ni de la Antártida, así que imagínate lo que podemos descubrir en Marte. A preguntarse por qué podemos sacar de la exploración espacial es como preguntarse qué podemos sacar de los coches de carrera de Fórmula 1. Resulta que con la exploración espacial hay muchísimas cosas que nosotros disfrutamos ahora que son producto de la investigación para entre ellos el Dodotis. El Dodotis, el microondas, el grafeno, ellos, etcétera. O sea, exacto. y todas estas cosas tienen consecuencias. O sea, solamente tener como objetivo llegar a Marte impulsa hacia adelante la tecnología y mejora la vida de la gente en la Tierra. De hecho, cuando se hizo la primera toma de Marte, el vehículo que era diseñado por Rolls, era un vehículo eléctrico.
Sí, y quiero decir que ahora, por ejemplo, si tenemos que investigar cómo modificar genéticamente cultivos para cultivarlos en Marte, probablemente nos dé también una clave de cómo mejorar los cultivos en la Tierra. La película Marte está basada, y sobre todo científicamente parece que tiene algún tipo de verdad, ¿no? En todo lo que se pone en esa película. Que el planteamiento era que, bueno, que vale, que sí, que de acuerdo, que lógicamente la exploración espacial sirve de mucho y no hace falta inventarse nada. Ahí está. Yo lo que decía era que el esfuerzo de colonizar un planeta tan agresivo, ¿a qué venía? Es decir, ¿qué es lo que nos impulsa? Tiene que haber una gran crisis. Aquí, por ejemplo, claro. en el siglo XVI, una gran crisis en España. Pues la gente se iba a un terreno agresivo que era el Nuevo Mundo. O sea, desconocido, no, pero buscar una cosa recursos. es desconocido, otra es saber que te vas a meter en el infierno. Sí, pero bueno, también aquellos exploradores que cogían ese barco, que no sé si iban a llegar a dónde iban, pues había una crisis tremenda en España, que se pasaba hambre, había una bancarrota tremenda por todas las guerras que se soportaban, y fue lo que impulsó a que la gente saliera. Entonces, colonizar un planeta debe pasar algo parecido a nivel planetario. Lo que pasa es que ahora no ocurre, ahora no se está dando ese caso. Aquí yo creo que tenemos una tremenda te voy a explicar por qué. Ahí, como dice por Víctor, la crisis no nos vamos a ir a Marte. Tenemos una crisis como a para nivel irnos a mundial. un planeta. Vamos a ver, para irse a un planeta distinto, para irse de tu casa, para irte de tu casa, algo tiene te tiene que motivar. Tiene que tener dos motivaciones. Una, o es que te echan o no tiene otro sitio donde ir, otro es para esquilmarlo. Aquí estamos en el segundo caso. Es decir, un imperio. Para dejarlo pelado, vamos, claro, para llevarte pelado, todo lo que para hay. usarlo todo lo que haya. Eso fue el imperialismo en África. Distinto a la colonización. También lo hicimos nosotros, porque claro, si fuimos allí a América era para esquilmarlo también y para ganar más dinero a costa de los nativos de allí. Es decir, y lo hicimos como con hicieron África con también. nosotros los fenicios y los romanos, vamos. Claro, sí, hemos hecho unos a otros. Se trata, entonces, si os fijáis en todas las películas que ha habido, o libros que ha habido sobre Marte, de año, incluso la primera película que era en el 1910, la otra en el 1924, por ejemplo. La trilogía esta de... Del 24, del ruso Protazanov, de Aelita, la reina de Marte. Sí, algo de eso. Fíjate, un año 1924. La propia se describía un mundo subterráneo en el cual una reina pues esclavizaba allí a los humanos. Del Robinson Crusoe en Marte, que en el año 64 también, que estuvo allí con las plantas y al final descubrió que en el subterráneo estaban los esclavos humanos allí cogiendo minerales para los malísimos de Marte. Es decir, el desafío total en la colonia minera. Es decir, es la realidad. Lo utilizamos para Espacio 1999, ¿acordado? Es decir, como bases mineras, ¿para qué? Pues para esquilmar aquello y de momento, mientras nos vaya bien en la Tierra, pues traer cosas de allí. Hombre, es un planeta rico en óxido, de ahí viene su color, ¿no? O sea, olvidemos ya del romanticismo porque es la realidad. Claro. Pero está a 79 millones de kilómetros. Sí, pero de todas maneras ahí no hay... Yo no creo que vaya por ahí los tiros. Ahí no hay nativos que puedan... Claro. que le podamos perjudicar. No hay nativos, pero hay recursos. Ha dicho esquilmar el Pero- planeta. Sí, esquilmar, Que pero yo creo esquilmar que- normalmente tiene esa connotación de que tú te enriqueces, pero empobreces a los demás. No sé, llevándote oro, llevándote lo que sea. Pero ahí no hay nadie que Bueno, pueda el caso, decir... la suposición es si lo estamos haciendo porque algún día se nos puede acabar ciertas comodidades que tenemos en el planeta Tierra. Estoy viendo aquí una crisis y esto cualquier científico serio en climatología. Hemos pasado lo que es, digamos, el punto de no retorno en lo que es el cambio climático y entonces estamos, nosotros a lo mejor no lo vivimos, pero un desastre climatológico está por ocurrir, pero totalmente. Y en el Sí, año pero ¿hasta qué punto la tiene que ser vida de de nuestros bestia? hijos o nuestros nietos. Pero estamos hemos pasado ya lo que es el punto de no retorno. Entonces, esto es porque el motivo por el cual todos los científicos prestigiosos tipo Stephen Hawking y toda esta gente dice nuestra única oportunidad es intentar... Pero no Marte. Si aquí Pero estamos sí que- mal, ahí en está, Marte vamos a estar que- peor. vamos a ver, Claro. en las peores Marte no. condiciones a Marte las no. que podría llegar la Tierra, yo creo que nunca serían tan malas como Marte. Marte va a estar peor sí, seguro por pero- lo mal que nos Bueno, vaya. depende. Depende de lo que pase en la Tierra. Hombre, si te eso, pega eso. un asteroide o un meteorito gordo, Hombre, ya está frito, en vale. ese Pero caso es que sí, si te pero pegan Marte es más probable que te den Marte. Pero, Pero por vamos a ver, calentamiento global y por la evolución yo que creo- está teniendo nuestro planeta, vamos, no yo tiene creo sentido. que Yo tendrían creo que pasar que- millones de años. Que para Paul va por tuviéramos otro unas sitio. condiciones como Abres las de un Marte. abanico de posibilidades. Si tú, por ejemplo, tienes una base en la Luna y otra base en Marte y en la Tierra ocurre cualquier cosa, siempre
tienes ahí un resquicio para que mientras la Tierra se restaura… Sí, 7.000 millones de personas tienen esa oportunidad. No, tienen No, muy hombre, no. poquitos, obviamente. Vamos a ver, Nosotros vamos a morir. Yo digo la perpetuidad de la humanidad. Ahora, ¿de qué clase de humanos? Nosotros vamos a morir. Pero tal vez Que parece que tal vez contáis el con que os van a esperma llevar a de vosotros. Stephen Hawking sobreviva. Eso sí. No. Macho, pues el esperma de Stephen Hawking pues, Pero puede también tener es algún verdad que problemilla. si luego. se Sí, va a logra ver. vivir en Marte, lo mismo estamos pensando, bueno, tipo novela Isaac Asimov, que lo mismo nos tenemos que modificar nosotros mismos genéticamente para estar allí. O sea, si queremos colonizar un planeta, lo mismo nos tenemos que modificar nosotros Es mismos. que yo creo que es básico. Porque, Bueno, ¿y la porque el problema terraformación? de la gravedad siempre va a estar ahí. Digo, y no, Después- no queda la opción de la terraformación, es decir, Sí, meter exactamente. 3 pepinazos allí, Ahí es donde quería ir. que se pero- cree una atmósfera de polvo, que haga un invierno, lo que es un invierno nuclear, Sí. que caliente aquello, se derrita y entre en Tú un estudias- ciclo. Pero, y la Tú estudias la radiactividad que crearían las bombas que Bueno, tú metes allí, eh, ¿cuántos millones ¿y de qué años más- tendría que ¿Y pasar qué para más que te da aquello con la dejara que de ya ser tiene radioactivo? y la que te entra en el espacio? Que no hemos hablado de problemas técnicos, de propulsión, que si vela solar, motor Venga, ahora iónico. vamos a Mira, hablar. la verdad es que Una- muchos hay otro de tipo de- hay muchos otro- de esos hay otros problemas. A ver, de mantener una tripulación en una nave de ese tipo. vamos a tomar el tema ahora que intentaba reconducir. Sí, Víctor, ahí- y era que, vale, ¿y cómo llegamos a Marte? Es decir, Exactamente. ¿qué alternativas hay ahora mismo? Entonces, bueno, ahora pues Francis me ayuda. Bueno, tenemos un problema de propulsión porque el 90% del combustible se nos va nada más que salir de la atmósfera. Ajá. Con lo cual, un 10% para llegar a Marte. Entonces, pues necesita otros tipos digamos, de procedimiento para llegar allí, que puede ser asistencia gravitatoria, que puede ser motor de iones. Incluso hablaron de explotar bombas atómicas en el espacio y que la propia onda expansiva impulsara la película- nave. ¿Qué película Y es para la volver, que para hay volver, una ¿qué? especie de parábola detrás, Solario? Sunshine. Bueno, Sunshine, que era Sunshine. una especie de parábola detrás de una bomba atómica que es lo que Sí, impulsaba. Sunshine. En eso estaba también inspirada la nave Discovery de 2001. En teoría era eso. Ah, sí. Hay venta, bueno, pues velas solares, bueno, una serie de ideas. ¿Qué es También una vela tiene- solar? ¿Qué? ¿Qué es una vela solar? Coge- Una vela viento solar solar, como una vela. una vela recibe vela. por un lado los fotones y los fotones al darle a la vela propulsan como si fuera el viento. Pero necesita, lo han probado los japoneses, hay un vídeo en YouTube que encuentra una vela solar, un satélite va muy lento, el impulso Pero es muy acelera, pequeñito. acelera siempre. Pero acelera siempre, pasa igual que el motor de iones. Después también tenemos el problema de la radiación, ¿no? En el espacio había pues diseños que el combustible de la propia nave estaba entre un doble casco, ¿no? Para que el propio combustible sirviera de mampara a los astronautas, había cosas de ese tipo. También el problema de la gravedad. El problema de la gravedad, pues hace una nave, bueno, la Discovery tenía un carrusel dentro de la cabeza que proporciona la gravedad por fuerza centrífuga. La misma película del marciano, esta de Marte, pues Realizado también una nave que 2001, da ¿no? vuelta. También, realizado 2001. 2001 tenía un carrusel, Sí. pero son soluciones de ingeniería muy complejas. Había también una solución que eran dos naves, dos cuerpos de mar, imaginaros, que se ataban una con otra con un cable y giraban una sobre otra, que es mucho más Haciendo una sencillo. especie de- Exactamente, Como dos estrellas binarias, una ¿no? voladera, sí, como una voladera. Entonces, hay esas soluciones, pero aparte, digo que no, tengamos la gravedad, los rayos cósmicos, el problema es meter una tripulación, los alimentos, el agua Y el coco. y el coco y la psicología, lo que Pues, necesita. pues, Está la solamente otra con- solución, que es modificar al hombre. Hay una novela de Frederick Paul que se llama Homo Plus, donde al personaje principal lo modifican para llevarlo a Marte. Lo modifican, Lo chetan. le operan una y otra vez, lo operan incrementalmente para adaptar su cuerpo a Marte. Otra de las teorías que he escuchado yo de los científicos cuando se empezó las primeras llegadas del… O sea, perdona, ¿Cómo se o llama sea, el robot? Ay, ¿cómo está el robotcito que está ahora en Marte haciendo… Hay dos. El Curiosity. Curiosity, cuando llegó a Marte la primera vez hace relativamente 2 o 3 años, como mucho, ¿no? Que llegó. Sí, un par de años. Sí, una de las cuestiones que sacó un científico de la NASA era decir, bueno, hemos encontrado esto, hay posibilidades de que tengamos agua, ¿por qué no bombardeamos Marte entero nuclearmente? Esperamos que Como he dicho el antes. tiempo para que ese agua
intentemos que fluya, y mucha gente se echa las manos a la cabeza, pero yo pienso que podría ser una alternativa a ver un país, un planeta que pueda volver a renacer a base de bombas. Está triste, pero podría ser una de las opciones. No sé cómo veis el tema Bueno, vosotros. ese tipo de experimentos yo creo que se le iría de la mano seguramente. Pero creo que eso sería bueno eso con de bombas de jugar a fusión Dios. nuclear, no de ¿Eh? fisión. Nitrógeno, ¿no? No, siempre es menos Digo, de contaminante, hidrógeno, ¿no? No, de hecho, en proyectos ahora mismo hay un microbiólogo, creo que es francés, un alemán y 4 estadounidenses, que durante un año tienen que vivir en convivencia, preparándose para el proyecto en Marte, ¿no? Entonces parece que ellos lo que quieren es que el ser humano vaya allí, porque de hecho el ir tal vez no tenga tantos problemas, pero el vivir, yo creo que ahí es donde puede estar, ¿no? Cómo funciona el ser humano en ese ámbito, ¿no? Hay un problema también con la propuesta de Juan Antonio, que yo lo vetaría. No es mía, no es mía, la propuesta no es mía, ¿eh? Tú bombardeas Marte y resulta que vas a destruir todo, o sea, vas a destruir todo lo que hay nativamente ahí, o al menos lo vas a modificar. Que primero habría que ir, ver lo que hay y después, si dices, no, aquí no hay nada que valga la pena, vamos allá, ¿sabes? Bueno, yo creo que con la información que hemos dado por hoy va bien, aunque habría muchísimas más cosas que hablar sobre este tipo de cosas. Ya veremos qué transcurre. Os invito a que otro día hablemos, si os parece, de la Luna, un poquito más a fondo, de las posibilidades de la Luna, de todas las historias que hay sobre la Luna. ¿Os parece? Sí, hombre. Y a ver si sacamos alguna conclusión. Y hablamos de la forma tan curiosa que hay de construir la Luna, cómo se podría construir utilizando una cúpula cubierta además del mismo suelo lunar, por decirlo así.